Buenas tardes, compañeros y compañeras. En esta oportunidad vamos a tener la clase número 2 de química asincrónica. En esta oportunidad pues vamos a manejar lo mismo que hicimos en la clase anterior. Ustedes van a tomar apuntes y eso cuenta como el punto número 1 de la actividad. La fecha pues van a escribir la fecha del día en que usted observa este video. El tema entonces son leyes de los gases. Listo. Vamos a trabajar inicialmente una introducción, repasando varias cositas. Primero, los conceptos vistos en la clase anterior. Entonces, en las dos clases anteriores vimos dos conceptos, presión y de paso ustedes aprendieron a hacer conversiones entre unidades de presión. Lo segundo, que lo trabajamos y fui yo quien les hizo esa clase, entonces trabajamos temperatura y escalas termométricas y también trabajamos entonces conversiones entre escalas termométricas, ¿ok? Esas dos cositas. ¿Por qué? Porque trabajamos esos dos aspectos. Trabajamos esos dos aspectos porque estos están relacionados con el comportamiento de todas las sustancias en sus estados de agregación, ya sea sólido, ya sea líquido o gas. Vamos a hablar de esos tres estados, sólido, líquido, gas. ¿Listo? Entonces necesitamos conocer la presión y la temperatura. Vamos a recordar dos cositas fundamentales de esto. Número 1, la presión es la fuerza sobre unidad de área, aunque ustedes cuando lo trabajen en física lo van a trabajar de forma vectorial y no tan sencillo. Yo se los estoy explicando a grosso modo, ¿ok? Y la temperatura no tiene una definición ni una ecuación específica, pero sí nos habla directamente de la energía cinética que tienen los cuerpos. ¿Listo? Para hablar de presión, que es fuerza sobre unidad de área, y energía cinética, vamos entonces a observar la siguiente simulación. Listo. Esta simulación ustedes ya la tenían ahí en su cuaderno. Observen inicialmente, compañeros, tenemos una sustancia que se encuentra en estado sólido. Aquí tenemos algo que se llama un diagrama de fase. ¿Qué es el diagrama de fase? El diagrama de fase es un esquema que muestra cómo una sustancia puede pasar de un estado al otro cambiando dos condiciones, temperatura y presión. Observen ustedes, compañeros, acá en este puntico rojito. Ese puntico rojito, ¿qué está indicando? Ese punto rojo está indicando que la sustancia, acá espérenme, esto lo hago más pequeñito, que la sustancia está aquí en este punto. Y en ese punto entonces se encuentra en estado sólido. Vamos a observar las condiciones entonces mencionadas anteriormente. ¿Cuáles condiciones mencionadas anteriormente? Presión y temperatura. Bien, la temperatura la vamos a mirar acá con el termómetro y la presión con el barómetro. Con este estamos mirando la presión que está ejerciéndose sobre el sistema. En el sistema, perdón. Observen ahora. Vamos aumentando la temperatura. Y yo quiero que vayan observando este diagrama de fases mientras yo aumento la temperatura y cómo este puntico se va moviendo. ¿Listo? Observen. Resulta que aquí ya la sustancia se encuentra en estado gaseoso. Ustedes observan que la sustancia se encuentra en estado gaseoso. Bien. Y quiero que observen acá la presión. La presión va cambiando, se va modificando. ¿Por qué? Porque la presión es la fuerza que ejercen estas partículas contra las paredes. A esto le llamamos presión interna o presión del sistema, porque son estas partículas que ejercen una fuerza sobre una unidad de área, sobre un sector del recipiente.
Entonces ahí va marcando la presión. Esa se llama presión interna. Ok. Entonces, como la sustancia se encuentra en estado gaseoso, no tiene forma definida. Ustedes están observando, las partículas se mueven libremente. Entonces, no tiene forma. No tiene volumen definido. Porque el gas está moviéndose por todo el recipiente, o sea que ocupa el volumen del recipiente que lo contiene. Vamos a disminuirle un poquito la temperatura. Pero ya dejó de ser gaseoso, entonces tengo que subirle un poquitín. Y ya. Quiero que sea gaseoso, pero que no tenga mucha energía cinética. Acuérdense que la energía cinética es la del movimiento. Bien, compañeros. Entonces ya vimos esas dos condiciones, presión y temperatura. Vamos a retomar entonces acá. Entonces, permítanme, voy a borrar esto acá. Ya tenemos entonces esas dos condiciones y vimos que las sustancias en estado gaseoso presentan un movimiento constante, o sea que tienen una energía cinética bastante alta. Y adicional a eso, no tienen forma definida ni volumen definido. Listo. Respecto a eso, entonces existe una ley, que es la ley número 1 que vamos a aprender el día de hoy, es la ley de Boyle. ¿Qué menciona esta ley? Esta ley habla sobre la relación que existe entre el volumen y la presión. ¿Qué pasa con el volumen y la presión de un gas? Pero la presión, no la presión interna, la presión externa. ¿Qué pasa con la presión externa? Listo. Pero hay unas condiciones. Cuando la cantidad de moles, N que es moles, es constante. Y cuando la temperatura también es constante. ¿Listo? Como observamos acá. Observemos que acá tenemos una condición, temperatura constante. La presión sí se está modificando porque está en movimiento y está marcando la presión interna, pero ya ahorita vamos a ver que eso va a cambiar. Entonces, ¿qué dice la ley de Boyle? Voy a borrarles por acá. Entonces, la ley de Boyle establece la relación que existe entre la presión y el volumen de un gas cuando su temperatura y la cantidad de moles es constante. Entonces, Boyle dice que la presión es inversamente proporcional al volumen del recipiente. Presión inversamente proporcional. Esto de inversamente, ¿qué quiere decir? Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. ¿Listo? ¿Cómo lo vemos reflejado? Observemos acá. Entonces, habla de la presión externa, es decir, la que ejerce este recipiente. Todos los recipientes que tienen esta tapita con movimiento se les llama, esa tapita se le llama émbolo y es como un pistón. Bueno, observemos entonces qué va a pasar acá. Resulta que tenemos temperatura constante, perfecto. Y vamos a definir una condición de volumen. Digamos que este recipiente tiene un volumen de 100 mililitros. Y aquí ya no va a ser 100 mililitros, ¿listo? Aquí va a ser, ¿listo? Acá en ese inicial va a ser 90 mililitros. Y la presión
saquemos como un promedio rápido, digamos que es 13. Entonces, presión 1, 13 atmósferas, volumen 1, 90 mililitros. Listo. ¿Sí? Recuerden esas condiciones, ustedes ahí en su cuaderno tomen apuntes de eso, porque ahorita cuando yo le dé acá X se va a borrar automáticamente. Bueno, inicialmente tiene eso. Vamos ahora a aumentar la presión. Ahora estamos pasando a 14. No, aumentémosla más, miren, y entonces la presión pasó a 28. ¿Sí? Presión 2, 28 atmósferas. Y el volumen que estaba en 90 pasó a 80 mililitros. ¿Listo? Voy a anotar esos datos acá. Ay, aquí. Acá voy a anotar esos datos. Perdónenme. Ay, qué fastidio esto. Ok, ahora sí. Es que esto del uso de la tecnología, esas profesoras como que no saben usar eso, nos atropella la tecnología. Bueno, entonces, la ventaja es que usted aquí va poniéndole pausa al videíto, lo va analizando. Entonces vamos a mirar acá las condiciones. Decíamos entonces que había una presión 1 y un volumen 1. Esta presión estaba en 13 atmósferas y el volumen estaba en 90 mililitros. Y la presión 2 pasó a 28 atmósferas y el volumen más o menos a 80 mililitros. ¿Listo? Quiero que noten lo siguiente. Fíjense que la presión aumentó y entonces aumentó la presión y ¿qué le pasó al volumen? Disminuyó. Por lo tanto, estamos dándonos cuenta que son inversamente proporcionales. Si esta aumenta, y le pongo la flechita hacia arriba para indicar que aumenta, esta disminuye. Disminuye. Y eso fue lo que pasó. Aumentó la presión, el volumen disminuyó. Condiciones. Observen acá. No se le pusieron más moles, no se le introduce más materia, se mantiene constante y la temperatura se ha mantenido constante. ¿Listo? La temperatura. La temperatura. Ok, listo, compañeros. Entonces, teniendo en cuenta eso, la ecuación que surge de acá, voy a borrar esto por acá. La ecuación que surge es una ecuación que trata de mostrar que son directamente la relación inversa, perdón. Y entonces esa ecuación se escribe de la siguiente forma. La presión es inversamente proporcional al volumen. Se emplea un igual, que bueno, después algunos matemáticos dirán que no es correcto, pero estamos estableciendo la relación. Entonces, esta es la ley de Boyle. Voy a hacerles un mamarrachito acá. Segunda situación. Entonces, tenemos un recipiente, condición inicial. Tenemos el mismo recipiente, condición final, asumiendo que me quedó simétrica la estructura y demás. Vamos a escribir presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2, para que podamos entender otra relación de proporcionalidad. ¿Y cuál es esa relación? Observen. Supongamos que tenemos 3 moleculitas. ¿Sí? ¿De qué? De cualquier gas. Aquí no vamos a hablar de un gas específico. Y entonces, inicialmente, ese gas está ocupando un volumen de 50 mililitros.
¿sí? Y acá está el émbolo, como un pistón de automóvil. Un volumen de 50 mililitros. Entonces voy a escribir por acá, volumen 50 mililitros. ¿Y qué va a pasar después? Resulta que eso es la condición 1. En la condición 2, ok, y me falta la presión. Y la presión vamos a poner que es de 1 atmósfera. ¿Listo? Ahora observen lo que vamos a hacer. Resulta que ahora ya la presión no va a ser de 1 atmósfera como estaba acá, sino va a ser de 2 atmósferas. Entonces voy a poner acá era 1 atmósfera y ahora va a ser 2 atmósferas. Las moléculas siguen siendo las mismas, 3 moléculas, no cambia la cantidad. Pero observen, compañeros, lo que le pasa al volumen. Ya no va a ser 50 mililitros, sino que ahora el volumen va a ser 25 mililitros. El volumen va a ser 25 mililitros. ¿Ok? Entonces, volumen 2, 25 mililitros. Notemos algo acá. Muy, muy importante. La presión inicialmente era de 1 y luego pasó a ser 2. O sea que lo multiplicamos por 2, se duplicó. Se duplicó. Acá el volumen era de 50 y pasó a ser 25. Como es una relación en donde hablamos de que son inversas, esta aumenta, la otra disminuye. ¿Y cómo? Dividiéndose entre 2. Es una relación matemática. Esta se duplicó. Es la forma en que aumenta. Y esta se redujo a la mitad. ¿Ok? Esos mamarrachos, tómele foto, pantallazo, cópienselos, organícelos bien bonitos en su cuaderno. Yo como estoy aprendiendo a manejar esto, entonces me queda más feo que de costumbre, que cuando trabajamos en el tablero. Continuando, voy a hacerles otro ejemplo. ¿Sí? Usted ahí, mientras tanto, mientras yo aquí avanzo en esto, aunque sé que no estamos en clase sincrónica, que no pueden preguntar, pero yo sé que como ustedes son tan pilos, tan brillantes, tan inteligentes, con la primera simulación ya comprendieron la idea. Y aquí me demoro un poquito borrando. Alguno dirá, profesora, ¿por qué no la da deshacer? Yo también lo pensé, pero no lo doy deshacer porque se demora a veces un poquito más y no me deshace todo. Bueno, vamos con el tercer ejemplo. Y tantos colores como que me abruman. Bueno, tercero. Voy a hacerles otra vez el dispositivito. Ahora voy a tratar de hacerlo más organizadito, más bonito, con más calmita, para que no nos quede, bueno, tan chueco. Vamos a observar acá. Y entonces aquí vamos a tener un recipiente con un pistón. Esta es la condición número 1. Esta va a ser la condición número 2. ¿Ok? Bueno. Moléculas, entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4 moléculas. Vamos a hablar de las condiciones que tenemos acá. Entonces, condiciones de volumen. Volumen 1, presión 1. Vamos a decir que la presión de acá es una presión alta y vamos a tener una presión de 4 atmósferas. Y el volumen, ahora lo vamos a trabajar en litros, y esto es algo que tengo que aclarar. Y el volumen va a ser de 0,5 litros. Pausa un momentico para recordar algo. Unidades que vamos a trabajar de los gases.
la temperatura en Kelvin. Por eso se trabajó conversión. El volumen lo vamos a trabajar en litros. La masa en moles. Aquí lo escribo 2 veces. Y la presión en atmósferas. Casi siempre, ¿ok? Pero esas son las unidades que vamos a trabajar. Listo. Quito ya el comercial y continuemos. Entonces estaba hablando de las condiciones. Condición inicial, entonces volumen 1, 0,5 litros, presión 1, 4 atmósferas. Ahora observemos qué va a pasar. Ahora entonces vamos a tener esta condición. Y entonces el gas va a estar por acá, 1, 2, 3 y 4. La misma cantidad de moléculas. ¿Qué va a pasar entonces con el volumen? El volumen 2. El volumen 2 ahora va a ser de 1 litro. Y la presión 2, entonces ya no va a ser de 4 atmósferas, sino de 2 atmósferas. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que de 0,5 a 1, lo que hicimos fue multiplicar por 2. Y de 4 a 2, lo que hicimos fue dividir entre 2. Cuando una aumenta, la otra disminuye en la misma proporción. Si aumenta el doble, esta se divide en la mitad. Ahora, lamentablemente, hice los ejemplos todos en 2. Voy a hacer un cuarto ejemplo, porque si no acá ustedes van a decir que siempre va a ser el doble y van a tener confusión. Y no es el doble, no es que siempre sea así. Yo sé que surgen preguntas, para eso vamos a tener la clase sincrónica. Este es el último ejemplo porque me va a quedar muy largo esto y necesitamos tiempito para las 3 leyes. Ok, entonces, el último ejemplo, cuarto ejemplo. Bueno, y eso que tengo la cuadrícula. Ok, vamos a iniciar entonces acá. Y entonces vamos a tener una presión de 3 atmósferas y un volumen de 18 litros. Las moléculas, 1, 2, 3, 4, 5 moléculas del gas. ¿Qué va a pasar ahora entonces? Resulta que voy a dejar por acá. Si ese dibujo tan feo, ustedes lo hacen más bonito. Listo. ¿Qué va a pasar entonces? Resulta que ahora la presión aumentó y ya no va a ser 3 atmósferas, sino va a ser 9 atmósferas. O sea que el volumen de ¿cuánto va a ser? Pues miremos la relación. Si de 3 pasamos a 9, quiere decir que esto se triplicó. O sea que 18 no se triplica, sino se divide entre 3. O sea que el volumen que esperamos va a ser de, efectivamente, 18 dividido entre 3, 6 atmósferas. 6 atmósferas, 6 litros, perdón. 6 litros. Mientras uno aumenta, ¿y cuánto aumenta? Se triplica, el otro disminuye 3 veces.
Muy bien, entonces aquí termina la primera parte que es ley de Boyle. Luego hacemos el siguiente video que tiene las otras dos leyes.